Buenos días, mi nombre es Coraima Camacho Vizcaíno, estudiante de Economía. Este video es para presentar el parcial de la materia de trabajo de grado, en la cual debemos responder 5 preguntas, las cuales están enumeradas en su orden establecido. Como primera pregunta, la profesora indica que debemos explicar la modalidad de grado escogida y detallar su proceso y requisitos para lograr el cometido final. Entonces, mi modalidad de grado en este caso es prácticas empresariales. Es una práctica en la cual el estudiante tiene la oportunidad de poner a prueba todos sus conocimientos y destrezas adquiridos en el recinto durante los 5 años de su carrera. La modalidad de prácticas empresariales, lo primero que el estudiante debe hacer es, luego que ya mostró la empresa donde va a realizar sus prácticas, verificar que existe un convenio establecido y si no, pues crearlo. Ya teniendo el convenio establecido con la universidad, entonces la empresa procede a presentar ante el secretario académico la vacante con el perfil del estudiante. Luego que el secretario verifica que la vacante que la empresa requiere, el estudiante la cumple, entonces el estudiante presenta su hoja de vida y una carta de presentación, la cual será mostrada ante la empresa, donde le muestran que el estudiante tiene el perfil que la empresa está requiriendo. Luego el estudiante debe proceder a enviar al Consejo de Facultad una serie de requisitos, los cuales deben incluir el formato de modalidad de grado, el certificado por admisiones y registro donde muestra su terminación académica, que ya culminó pues sus 10 semestres académicos, debe anexar su fotocopia de cédula, debe anexar copia de la carta de presentación, copia del aval de la empresa donde muestra que necesita la vacante y copia de la respuesta del secretario ante el Consejo de Facultad y de la empresa, donde también demuestra que el estudiante tiene el perfil para aplicar a esta vacante y realizar sus prácticas profesionales. Presentando esto, el Consejo de Facultad analiza el proceso del estudiante y procede a responderle al secretario académico o a la empresa sobre el respuesta positiva de que el estudiante puede proceder a realizar sus prácticas. Emite al estudiante la respuesta para que proceda a realizar sus prácticas profesionales. Luego, pues, el estudiante realiza en un periodo determinado, aproximadamente de 5 a 6 meses, sus prácticas y debe presentar un informe final que debe ir avalado por su coordinador de prácticas, por un visto bueno. Debe anexar a ese informe ese aval del coordinador de prácticas. Entonces, luego procede a presentarlo al Consejo de Facultad, el Consejo de Facultad lo analiza, le responde y asigna un evaluador que será quien dará el siguiente visto bueno de su informe de prácticas. Luego el secretario académico organiza para realizar una sustentación donde el estudiante será evaluado y el decano de la facultad será la máxima autoridad del recinto ese día para evaluar al estudiante, donde tendrá una calificación de 40% de la explicación verbal y el 30% del trabajo escrito o informe final. Luego ahí tendrá su calificación en vivo y dará por terminado su proceso y esperará su proceso de grado. ¿Listo? En la segunda pregunta, la profesora indica que enumere 5 diferencias entre trabajo de grado, trabajo de investigación y monografía. Hay que tener claro que el trabajo de grado es de alguna manera una investigación teórica que ya está basada en investigaciones establecidas, donde el estudiante tiene la oportunidad de explicar de manera clara y explícita una problemática, la establece y la analiza. Cambio, en el trabajo de grado, en el trabajo de investigación, el estudiante debe estar más anclado a debates epistémicos ya existentes y debe estar totalmente relacionado con las líneas de investigación de su carrera o de su facultad y debe analizar la situación de acuerdo a esto que ya está establecido de alguna manera. Ya en la monografía, el estudiante tiene la oportunidad de poner en contexto una situación, analizarla, comprenderla y proponer una solución de acuerdo a una problemática en particular. Como una cuarta diferencia, me llama la atención que en el trabajo de investigación, a diferencia del trabajo de grado y la monografía, que proponemos soluciones y nos basamos en teorías ya existentes, investigaciones que ya existieron, por el contrario, en el trabajo de investigación, el estudiante tiene la oportunidad de dejar abierta un debate de alguna manera a un análisis de la problemática que propuso en su trabajo.
Ya en la monografía el estudiante propuso, analizó y le dio solución al problema, pues el problema está solucionado, propuse una solución. Pero en la línea de investigación queda como ese debate abierto a esa propuesta o a ese análisis de una línea de investigación, una teoría que ya estuvo establecida y que desde un análisis propio del estudiante lo ponemos en cuestionamiento, y eso es algo que pone en ventaja al estudiante a un futuro. Entonces, esas 5 diferencias creo que son importantes al momento de realizar todos estos trabajos. Como tercero, ella dice que la profesora propone que debemos explicar qué debe contener como tal una justificación en un trabajo de grado, como el contexto teórico que debe contener, y entonces de alguna manera debe explicar las razones por las cuales se está realizando este trabajo o la investigación, y que debe responder a un por qué, a un para qué sirve, por qué se realiza, en qué contexto, qué solución va a proponer este trabajo de investigación. Y obviamente cuando decimos el por qué, es la causa del problema, cómo lo percibe en su entorno y cómo le va a dar solución a esto. En un para qué, pues la investigación ya muestra como una finalidad o utilidad que tendrá esta investigación de alguna manera. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro que en la justificación se debe mostrar un para qué, un por qué, para qué sirve, qué finalidad tiene y la utilidad que tendrá este trabajo de investigación o trabajo de grado. En la cuarta pregunta, que va a ir estrechamente full relacionada con la pregunta 5, porque en la 4 la profesora pide que expongamos 3 ejemplos de alguna manera que muestre digamos, una hipótesis, explicar 3 ejemplos de hipótesis nula y luego relacionarlos o escoger en la pregunta 5 que establecer unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Entonces, en los objetivos, en la pregunta 4, perdón, para no adelantarme, de los ejemplos de las hipótesis nulas, como primero tengo, ¿cómo no se guarda una relación entre el salario que tiene un trabajador? O más bien, el primer ejemplo sería el resultado mensual que espera una empresa que cree oscilar entre 1 millón y 2 millones de pesos y que no lo tiene. Oscila entre 1 millón y 2 millones de pesos el ingreso mensual de una empresa y no lo tiene, o sea, el resultado final mensual no oscila entre esos 2 precios. Como una cosa no guarda relación con la otra, porque los resultados obtenidos no son los esperados. En la segunda hipótesis nula o ejemplo que tengo es cómo no se guarda una estrecha relación entre el estímulo o la autoestima de una persona y el querer lograr algo. Y esto va más como entre la hipótesis nula de correlación. La anterior viene siendo una hipótesis nula más descriptiva. Pero me llamó la atención el tercer ejemplo nulo que de pronto saqué ya con conocimientos previos que tiene uno económicos, en cómo no se guarda una relación entre el nivel de desempleo de una población y las políticas económicas o políticas públicas que el gobierno nacional emplea para minimizar de alguna manera el nivel de desempleo, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla. Entonces, ya teniendo esos tres ejemplos de hipótesis nula, paso a la siguiente pregunta, donde la profesora emite que debemos crear un objetivo general y unos objetivos específicos que muestren de alguna manera tomar un ejemplo de los tres ejemplos de hipótesis nula, tomar uno y crear estos objetivos generales. Entonces, yo tomé, obviamente ya basándome más en las teorías económicas, en la teoría económica, no en el conocimiento económico previo, tomé el ejemplo del desempleo para establecer un primer objetivo general, como es identificar de alguna manera el propósito del desempleo en la ciudad de Barranquilla. Luego de establecer nuestro objetivo general, que es identificar cómo se comporta
el desempleo en la ciudad de Barranquilla, ya teniendo en cuenta el ejemplo de la hipótesis nula anterior, entonces procedemos a establecer 3 objetivos específicos. Número 1, monitorear cómo se comporta el nivel de desempleo en la ciudad de Barranquilla, porque esto va a ayudar a entrar en contexto, a analizar si de verdad esto está afectando o no con las políticas públicas establecidas por el gobierno nacional. Como segundo objetivo, crear una ruta clara con las empresas privadas para generar empleo de alguna manera a toda esta población que no pertenece a esa población económicamente activa. Y como tercero, flexibilizar o entrar en contexto, fortalecer el servicio público de las empresas para flexibilizar de alguna manera la jornada laboral de los trabajadores que entrarían en esa población económicamente activa o que no lo están, pero que merece un monitoreo o una flexibilización para acceder a diferentes trabajos que se ofertan en el mundo laboral. Entonces creo que de alguna manera son objetivos que de pronto no están tan bien estructurados, pero que el parcial lo que exige, que de acuerdo a una hipótesis nula que más o menos uno cranea, creer que no guarda una relación, y cuando uno establece unos objetivos se da cuenta que sí puede estar estrechamente relacionado con las políticas públicas que ofrece el gobierno nacional para de alguna manera mitigar la curva de desempleo, no solamente en la ciudad de Barranquilla, sino a nivel nacional. Muchas gracias.